Muy buenas noches, estimados compañeros. Vamos a, en esta sesión, en esta noche, vamos a iniciar con la parte conceptual, la parte teórica de lo que es los modelos contables. En el sentido de repasar cuál es la hermenéutica que se requiere para entender la aplicación práctica de un modelo contable, ¿no? Sabemos muy bien de que si hablamos de modelos no nos estamos centrando en una sola figura, ¿no? En una sola misión, sino vamos a tener opciones con diferentes características, diferentes variables que van a determinar lo que es un modelo contable, ¿no? Vamos a partir de lo que es concebir un modelo y llegar a lo que es la parte contable, ¿ya? Cualquier duda, cualquier consulta, presto a responderlos y vamos a iniciar, ¿no? Vamos a repasar. Entonces, ¿qué decimos? ¿Qué decimos al respecto? En este caso, cuando vemos los modelos contables, partiremos de lo que es el concepto de modelo y sus características que tiene para definir o qué es lo que busca, qué es lo que se va a alcanzar, ¿ya? Entonces, para ello, decimos, ¿no? Que los modelos son representaciones de la realidad. Primer punto que tenemos que tomar en cuenta es que vamos a representar la realidad de algo con los siguientes puntos a tomar en cuenta. ¿Qué vamos a hacer con la representación de la realidad? Primero vamos a intentar describir esa realidad. Cuando describimos esa realidad, posteriormente, ¿qué vamos a hacer? Explicarla. Y con esa información ya descrita y explicándola, vamos a poder o vamos a tener la intención de predecir cómo se comporta en algún aspecto de ella, ¿ya? Entonces, ya habiendo dicho eso, los modelos se clasifican con las siguientes categorías. Desde el punto de vista de que vamos a representar la realidad, vamos a decir que se construyen con la intención de ¿qué? Ya dijimos, de describir un fenómeno que se presenta en la realidad. Es decir, vamos a ver un fenómeno que existe. O sea, estamos centrándonos de manera general. Estamos viendo desde un punto genérico, ¿no? Porque podemos describir muchas realidades, ¿no? Diferentes modelos. Cuando ya hemos descrito el fenómeno sobre una realidad, ¿no? Vamos a construir aquello. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Diseñar con el propósito de explicar las causas que generan un determinado fenómeno. El segundo punto que va a ser explicativo. Si ya tenemos la parte descriptiva y la parte explicativa, ¿qué vamos a poder tener con esa información sobre un fenómeno, sobre una realidad como tal? Vamos a poder predecir. Por eso vamos a confeccionar el posible comportamiento, vamos a predecir el posible comportamiento de ese aspecto sobre la realidad, ¿ya? Entonces, eso es en esencia un modelo, ¿ya? ¿Van a tener esas características? Sí. ¿Podemos aplicar a los distintos tipos que podamos ver? Sí. Con esto, sí va a tener. Ahora, si vemos desde el punto de vista del concepto, ahora ya entrándonos a nuestra área como tal, que sería un modelo contable, ¿cuál es la incidencia o cuál es el factor que va a tener? ¿Ya? Para ello vamos a indicar lo siguiente, ¿no? Vamos a decir que un modelo contable es una representación elaborada por la disciplina contable. Obviamente tenemos que hablar de lo que es la contabilidad, ¿no? Para satisfacer algunos de los siguientes propósitos, a todos ellos que sean posibles. Y seguimos con lo que es el concepto de modelo. Ahora sí, vamos a describir algo, claro que sí. Vamos a describir cuál es la situación patrimonial de un ente o entidad, actualmente así dicho, en un momento determinado en el tiempo. Saben muy bien de que obviamente podemos describir en la gestión 2019, en la gestión 2000 que pasó, o posteriormente lo que vaya a venir, ¿no? Con esa descripción sobre la situación patrimonial de una entidad, ¿qué vamos a hacer? Explicar cuál ha sido la evolución del patrimonio de un ente o de una entidad en el pasado, obviamente con una adecuada identificación de las causas, ¿no? ¿Por qué ha habido un incremento patrimonial? ¿Por qué ha habido un incremento de los activos? ¿Por qué ha habido un decremento de los pasivos? ¿Por qué ha habido un incremento en los ingresos? A eso se refiere, exactamente.
obviamente ya relacionado con la parte contable. Y con esto que ya hemos descrito respecto a la situación patrimonial y estamos explicando la evolución que tiene el patrimonio de una entidad, vamos a poder hacer ¿qué? Predicciones, vamos a producir cuál o cuáles van a ser los posibles comportamientos referidos al patrimonio en el futuro. ¿Va a haber ganancias? ¿Va a haber pérdidas? ¿Tenemos rentabilidad? ¿Existe liquidez? ¿Existe solvencia? ¿Todo eso se puede hacer? Claro que sí. En este caso, desde ese punto de vista vamos a ver cómo es un modelo contable. Ahora, para entender un modelo contable tenemos que ver que existen variables que van a ser determinantes sobre un determinado modelo, en este caso un modelo contable. Para ello vamos a ver qué características, qué situaciones se van a presentar dentro de esas variables. Por eso decimos que la construcción de todo modelo implica, primero, ¿qué? Identificar el fenómeno real. En este caso, desde el punto de vista contable, el fenómeno real sería las operaciones, las transacciones, la actividad de negocios que realiza una determinada entidad, ¿no? Que vamos a intentar que, volvemos al mismo punto, vamos a intentar describir, explicar y o predecir. Es lo que habíamos explicado anteriormente. Después de que hemos hecho la identificación del fenómeno real y vamos a hacer la descripción, explicación y predecir, vamos a reconocer que las variables que inciden en su producción del mismo. La pregunta es en la contabilidad, ¿qué incide? Obviamente las operaciones. Si veamos desde el punto de vista comercial, el flujo de efectivo que pueda generarse por la venta, por la compra, en este caso la adquisición de bienes, la adquisición de productos, todo aquello. Esos vamos a reconocer qué variables van a determinar un modelo, ¿no? Obviamente todo el contexto va a haber muchas variables para que ver cuáles son las predominantes. De ahí vamos a qué hacer, explicar el grado de asociación que existe entre comportamientos de las variables y la producción del fenómeno. Obviamente las variables tienen que tener incidencia sobre las mismas, por eso se van a interrelacionar, ¿no? Ahora, después de que ya hemos identificado y hemos explicado la asociación que tienen respecto a la producción del fenómeno, vamos a seleccionar las variables con mayor grado de asociación y desechar los restantes, ¿ya? Vamos a dar un ejemplo también, ¿no? Para ello, ¿qué vamos a indicar? Vamos a explicar el fenómeno a partir del comportamiento de las variables seleccionadas. Con las variables que tengan mayor grado de asociación, vamos a, en este caso, explicar el fenómeno con esas variables. Y de ahí vamos a poder predecir los posibles comportamientos futuros del fenómeno en el caso de ser posible, ¿no? Si vamos un modelo para identificar a las personas, los rasgos más interesantes que pueden ser variables como la edad, variables como la nacionalidad, variables como tal vez el peso, tal vez la altura. Entonces, esos tipos de variables igual se tienen que identificar en un modelo contable. Ustedes ya lo saben, pero partiremos desde la base. ¿Y por qué existe un modelo contable? Porque si no entendemos eso, es como que, ¿para qué estamos haciendo un modelo contable? ¿No? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando ya vamos a hablar de las variables, y estas variables van a ser las que construyan un modelo contable, ojo, según la doctrina. ¿Por qué digo según la doctrina, no? Porque esto de la contabilidad no es como que viene ya dicha, ¿no? No es como actualmente ya todo está normado, ¿no? Todo está bajo un marco de información financiera aplicable, ¿no? O un marco de referencia, ¿no? O como quieran tal vez denominarlo, en el cual pues tenemos que ver las normas, ¿no? Si vemos así, eso, ¿no? A manera de ejemplo, hablamos de en Bolivia, ¿no? Sabe muy bien de que nuestro marco de información financiera aplicable son las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia, así tal cual, ¿no? Según las resoluciones normativas del Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, ¿no? Eso ya es otra situación. Y claro, para otros países también puede ser lo que son las normas internacionales de información financiera o también las NIF para PYME. Para Estados Unidos las US GAAP, ¿no? Para México son las NIF, ¿no? En este caso solo con una I, ¿no? Las normas de información financiera. Y así, cada país o cada determinada región tiene sus normas. Algunas ya han adoptado de manera
de manera íntegra las NIF, que sería en todo caso, ¿no? Eso ya es otra situación. Pero cuando hablamos de doctrina, ¿a qué hace referencia, no? Que a lo largo del tiempo ha habido autores, personas reconocidas que han ido marcando, como dicen, doctrina respecto a la parte contable, ¿no? Y seguramente el buen licenciado Peláez indicó aquello, ¿no? Ahí el Fine Miller de 1920, que tenía igual los conocidísimos, ¿no? Cuestiones contables fundamentales, ¿no? Ahí inicia el primer marco conceptual, ¿no? Propuesto, ¿no? Y ahí indica bien bonito. Entonces, ¿qué hablamos con doctrina? Aquello con lo cual inició, aquello con lo cual predominó. A lo largo del tiempo, la doctrina fue, en este caso, ya más normada, fue más, en este caso, uniformada, si lo vemos así, desde el punto de vista de que esa doctrina se convirtió en normas, así como tal. Por eso es que cuando hablamos de modelos contables, vamos a referirnos a lo más básico de lo que es contable, ¿no? Por eso es que, como una vez escuché, ¿no? Los modelos contables no tratan de hacer operaciones complejas. Eso es lo que dijo Vicente. Porque en esencia queremos determinar cuál es el efecto del fenómeno que se está dando de acuerdo a las características y a las variables que tiene cada modelo. Porque ahí era mi pregunta. ¿Podemos hacer esto? ¿Podemos hacer esto? Sí, pero eso no es la intención de un modelo contable. Ya, oh, qué interesante, ¿no? Por eso, en doctrina estamos hablando de cómo inició. Por eso decimos que son tres las variables, las de mayor relevancia, es lo que me indicaban, ¿no? En la anterior diapositiva, de que tenemos que identificar las que tengan mayor grado de asociación, mayor relevancia, mayor importancia, que van a incidir sobre el fenómeno del cual se ocupan los modelos contables, ¿ya? Entonces, estos, ¿qué van a ser? Parámetros que determinan un modelo contable. ¿Cuáles van a ser estos tres parámetros que van a determinar un modelo contable? Los que ustedes ya conocen. La unidad de medida, la base de medición o criterios de evaluación, si lo quieren llamar así, que es su equivalente, evaluación o medición, son equivalentes, y lo que decimos también, conceptos de capital a mantener, ¿no? Ahora, si vamos tal vez ingresando uno por uno, la unidad de medida, qué nos dice, no? La unidad de medida tenemos dos tipos, los cuales vamos a explicar en detalle y en cada uno los vamos a explicar. Vamos a hablar de que en la unidad de medida podemos tener ¿qué? Esto referido a valores nominales, ¿ya? También podemos tener a valores constantes. Tal vez estos nombres son un poco distintos. Un poquito cuando lleguemos vamos a explicarlo más con sus otros nombres más especiales, ¿ya? No se preocupen. Ahora, esa es la primera variable que va a determinar un modelo contable. La segunda variable que es clave va a ser la base de medición. Cuando hablamos de base de medición, según la doctrina, ¿no? Vamos a tener que el costo histórico, el valor corriente y una base mixta que puede tomar tanto el costo histórico o valor corriente. Súper, hasta ahí todo claro. Y en el concepto de capital a mantener, en doctrina, seguimos hablando de doctrina, porque ojo, el capital financiero a mantener, que es la primera subcategoría de la variable del modelo contable de concepto de capital a mantener, en este caso, es lo que actualmente se maneja, es lo que existe en este caso en la contabilidad o en la información financiera que presentan las actividades de negocio a lo largo del mundo. Este concepto segundo, que es el capital físico a mantener, ¿existe contablemente según la doctrina? Sí. ¿Se aplica? No. Pero bueno, es bueno conocerlo, ¿no? Es como saber qué es lo que existía, ¿no? No quedarnos solo con eso. Y es ahí donde vamos a hacernos algunas consultas y algunas preguntas, ¿ya? Entonces, hasta ahí son las variables que van a construir un modelo contable según la doctrina. La unidad de medida, la base de medición y el concepto de capital a mantener, ¿ya? Ahora, sé que ustedes están ahí, muy caperuzos, ya están muy pilas, dicen, no, esto está fácil. Me parece muy bien, ¿no? Pero reforzaremos algunos puntos que van a ser importantes. Para aquello, ¿qué vamos a decir? ¿Por qué cada una de estas variables son las más relevantes? Y vamos a comenzar con la unidad de medida, ¿ya? Y cuando hablamos de esto, ¿no? A ver, tal vez antes de hablar de esto, quiero que comprendan una situación, ¿no? Una pregunta que yo me hacía cuando estudiaba este tema, ¿no? En su momento. Y decía, y ahí me hizo una pregunta. ¿La contabilidad es única o es que existen diferentes contabilidades a lo largo del mundo?
y la pregunta es, si yo hago una venta en Bolivia y si hace una venta en China, ¿en la contabilidad es lo mismo o no lo es? Esa es la consulta que les hago, ¿no? A manera de ver cuán despiertos están. A ver, díganme en el chat, díganme en el micrófono, díganme, respondan. ¿Ustedes creen que la contabilidad es la misma o no? ¿O qué exactamente cambia? Porque como dicen, una venta en China o una venta en Bolivia es lo mismo. Si estamos hablando tal vez del mismo producto, ¿no? Tal vez en China serán sus yuanes, ¿no? Tal vez dólares. En Bolivia será bolivianos, ¿no? O tal vez en dólares. Pero en esencia, ¿la contabilidad de aquello es lo mismo o cambia? ¿O qué exactamente cambia? Ahí es la primera cuestionante que yo me hice, ¿sí? Porque ahí era mi duda. Nosotros en primer año nos enseñan una norma contable 3, ¿no? Ajuste por inflación. Los estados financieros a moneda constante, ajuste por inflación. Y nos indica, ¿no? Y todos así, en ajustes contables, yo bien bonitos y de memoria, ¿no? Para la depreciación, te hay que ajustar el bien de uso, tomando en cuenta la unidad de fomento a la vivienda final, la unidad de fomento a la vivienda inicial, tomar el monto total actualizado y determinar el IPA, ¿no? El incremento por actualización. Y ahí también vamos a hacer una corrección. Luego. Y así. Y la pregunta es, claro, hacía, me igualaba. Hay veces no. Y así en mis estados financieros, lo hacía. La pregunta es, ¿en Perú hacen lo mismo? ¿En Brasil hacen lo mismo? ¿En Estados Unidos hacen lo mismo? Y ahí era mi pregunta, ¿la contabilidad es la misma o no lo es? ¿O acaso una venta es distinta? ¿O acaso una venta en allá o una venta en acá es distinta? Ay, súper, me agrada quien haya participado. ¿Eh? Aquí la buena o buen Daniel o Daniela, perdón, dice, creo que es lo mismo, pero los impuestos cambian, algo así. Me parece bueno tu criterio el tema de los impuestos, que podemos tocarlo. Me parece bueno. ¿Alguien más que quiera participar? Todos los que participen me voy a anotar ya. Les voy a poner puntos. Dice, a ver, sí, yo pienso que en esencia es igual, pero variaría en cuanto a los impuestos. Me parece buena tu apreciación, estimado. Vamos a agradar. Isela Ana, ¿no? Hace rato también Daniela Wendy. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me parece bien sus participaciones. Entonces, manden sus mensajes. ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? Porque ahí está la esencia, ¿no? O sea, yo les puedo explicar, te puedo meter muchas cosas, pero si ustedes tal vez no están viendo desde mi perspectiva, tal vez no van a llegar a lo que se busca. ¿Ven? Por eso hagamos una pausa. Dice aquí el buen Adrián, nos dice, yo digo lo mismo, solo cambiaría el impuesto. ¿Ya? Y la pregunta es, en todo caso, entonces me están diciendo que todo Perú, Chile, Argentina, bueno, a ver, Perú, digamos, o Chile, igual es en el ajuste por inflación, o supuestamente toman esa cuenta de la norma contable 3, o no lo hacen. ¿O por qué lo aplicamos nosotros? Esta vez la pregunta, ¿no? ¿Cómo es? ¿Qué dicen? Y se le dice, también las normas son diferentes. Entonces, si las normas son diferentes, ¿la contabilidad es diferente, Isela, o no lo es? Esas son las interesantes, ¿no? Dice que sí, sí, dice. A ver, ¿quién más quiere participar en buen plan? A ver, sí, ¿qué dicen? A ver, vamos a compartir, ¿no? Voy a anotar esos nombres y si encuentro algún material digital por ahí que sea chévere, se los paso. Adriana dice, sería lo mismo, pero cambiaría la forma de estudiar los estados financieros. Cada país tiene un criterio diferente respecto a las normas. Me parece aceptable. Damaris Pérez dice, el ajuste no se aplica en algunos países. Oh, muy interesante, el ajuste por inflación. Ojo, ¿no? Interesante lo que dice Damaris. Chévere. Y así, entonces, si alguien más quiere participar, súper, vamos a tratar de responder aquello, ¿no? Ya a ver, manda nomás sus chats, yo los leo todos. Entonces, primero hablemos de este tema. La parte impositiva, obviamente, para cada país, cada jurisdicción, ¿no? Tiene su propia legislación tributaria, ¿no? El cual, ojo, siempre, eso es mi recomendación. Ah, es una cosa que deberíamos cambiar, ¿no? Aquí Alejandra Segales me dice, la contabilidad tiene un parecido entre todos los países, pero tanto como los impuestos y las normas específicas como las transacciones de tipos cambian y otros. Me parece bien, súper, me agradan sus participaciones. A todos ustedes después de poder identificarse en el chat, les voy a mandar algo. Mari dice, viéndolo desde ese punto, la contabilidad sería diferente porque cada país tiene diferentes normas. ¿Vale? Me parece.
Me parece buenas esas apreciaciones. Todas sus apreciaciones son buenas. Porque ahí es donde sale el análisis crítico. Y eso es lo que quiere el licenciado, la verdad. Así que ustedes, métanle. Yo se los leo. Súper. Es como les decía, entonces, si cada país tiene su legislación tributaria, no tienen que, esto, ojo, no piensen que la contabilidad es para el tema del objetivo que busca la administración tributaria de cada país al momento de captar recursos para los fines que tenga el Estado, ¿no? Si lo vemos así. Es decir, no tendría que afectar. Es decir, en Bolivia, ejemplo, tenemos el conocidísimo impuesto al valor agregado. En Perú, su equivalente, que en esencia podemos decir que es lo mismo, debe tener sus características que cambien, pero es el conocidísimo IGB, ¿no? Y así podemos encontrar diferentes equivalentes, ¿no? El impuesto sobre las utilidades de las empresas que tenemos en Bolivia, el IWE, en Perú es el impuesto a la renta. Entonces, cambia. La alícuota correspondiente va a cambiar. El IVA en Bolivia es 13%. En Argentina, si no me equivoco, según las categorías de bienes y servicios, están entre un 15, 18 y un 21%, si no más no me equivoco. Ya estoy dando unas estimaciones, ¿no? Eric dice, la lógica de la venta sería lo mismo, pero la forma de conceder podría ser diferente. Muy buena, Eric, me parece buena tu apreciación y vamos a tomar en cuenta. Entonces, desde el punto de vista de la parte tributaria, yo les digo que no tienen que hacer salir, porque en esencia, la contabilidad debería ser la misma en todo el mundo, porque en esencia, como dice Eric, y eso rescato, eh, la venta en Bolivia o la venta en China es la misma. Igual es una cuenta de activo o caja o banco, si quieren, contraventa, un ingreso. Es eso. Pero como dice, la lógica de la venta sería lo mismo, pero la forma de contar podría ser diferente. ¿Por qué? Ahí está la situación de estudiar modelos contables, porque la contabilidad es única. La venta aquí o en allá es lo mismo. Pero ¿qué es lo que va a cambiar? Ahí tal vez va a cambiar el modelo contable que existe. Obviamente, estos modelos contables están en doctrina. Actualmente ya existe un híbrido, por así decirlo, tomando en cuenta de que ya la contabilidad no está en base a lo que no sé, una persona súper capacitada, súper emocionada en el tema ha dicho que sea así, ¿no? La doctrina ha marcado algunos aspectos relacionados a la contabilidad, sí, pero ya sea normal. Pero eso sí, va a haber algunas cosas que cambien según se encuentre, pero la contabilidad es única. Pero lo que va a cambiar en la contabilidad van a ser las variables que van a determinar un modelo contable. ¿Y cuáles van a ser esas? La unidad de medida, porque aquí vamos a ver que obviamente vamos a tener dos, a valores nominales o a valores constantes. ¿Vamos a tener cambios en los criterios de medición o bases de medición? Sí, porque si tenemos que el costo histórico, podemos tomarlo. Pero si cambiamos a valor corriente, ¿va a haber una incidencia? Sí. Y obviamente, si tomamos en cuenta el concepto de capital a mantener y decimos que vamos a manejar el capital financiero, ¿tendrá su incidencia sobre las ganancias? Sí. Si manejamos el capital físico, que obviamente actualmente no se maneja, pero si tomáramos, la ganancia sería diferente. La contabilidad es la misma. El resultado que pueda existir al momento de elaborar un modelo contable tomando en cuenta estas variables van a ser lo que determine que va a haber cambios en un respectivo país. ¿Las normas van a definir una cosa? Sí, pero actualmente estamos en un proceso de globalización y informar todas las operaciones para que todos los usuarios de la información financiera entiendan un único estado financiero que tanto se puede leer en Bolivia, se puede leer en China, Estados Unidos y todos puedan entender. Eso es la idea, ¿no? Ahí está, esa es la situación que tienen que comprender. Porque, ojo, ¿no? Fidelia, ¿y las cuentas que manejamos serían las mismas en todos los países? Eso es diferente. Ahí, Fidelia, yo te puedo decir que tú estás viendo desde el punto de vista de forma y no de fondo. O como dice, la esencia antes que la forma, ¿no ve? ¿Por qué? En esencia, decir ventas en Bolivia y si en Perú tienen un plan contable general empresarial, o sea, es decir, que todas las actividades empresariales, todas las empresas deben manejar ese plan contable, es decir, es caja moneda nacional. Y todos tienen caja moneda nacional, pero aquí podemos poner efectivo, caja, no sé, bóvedas de caja, lo que quieran pueden poner. Al final sigue siendo un activo, ¿se dan cuenta? Es decir, no tienen que ver tanto desde el punto de vista de las cuentas, porque al final sigue siendo un activo. Es decir, un activo en Chile, en China, en Inglaterra,
sigue un activo, ¿no? Un recurso económico presente, controlado por la entidad, proveniente de sus usos del pasado, ¿no? Un recurso económico es un derecho que tiene potencial de producir beneficios económicos. Eso es un activo. Aquí, en China y en donde sea, es un activo. Entonces, no incide eso. Las normas contables, como ya les he dicho, pueden haber variaciones. Si nos remontamos a la historia de la parte contable y vemos en el siglo pasado, ¿no? Por los años 1960, 1970, pues cada país tenía su organismo de emisión de normas. En Bolivia sería el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad. No, antes tenía otro nombre. Consejo Técnico de Auditoría y Contabilidad. Entonces ellos elaboraron, ¿qué? Nuestras 14 normas, que es el compendio de normas de contabilidad generalmente aceptadas, ¿no? Hasta ahora solo tenemos 14. En Perú tenían, en Chile tenían, en Argentina tenían, en todos los países tenían. Pero han visto de que va a haber distorsiones en la contabilidad, porque eso es lo que ya no se quiere, no se busca eso con la información financiera, se trata de uniformizar esa información. Por eso es que se está tomando marcos internacionales fuertes. Antes, o sea, antes de los 2000, la verdad estaba muy fuerte el tema de las normas americanas, los US GAAP, por así decirlo. Pero después de lo que ha pasado, ¿no? Cuando ha colapsado su sistema financiero, ¿no? Por el tema de los fraudes que ha existido por la empresa Enron por allá de los 2001, 2002, uf, la historia cambió. Ahí es donde se puso fuerte el IASB, bueno, el IASC que era anteriormente, y bueno, cambiaron de las normas internacionales de contabilidad a lo que actualmente se llama las normas internacionales de información financiera. ¿Y qué es lo que se trata de hacer? Uniformizar la información a lo largo de un proceso de globalización, ¿no? Por eso los países están en un proceso de armonización contable, ¿no? Es un tema que también posteriormente lo van a ver. O bueno, tal vez ya deberían haberlo visto, pero no problema. Si puedo, yo les ayudo. Pero es eso, ¿no? O sea, traten de no ver lo que es la forma, sino vean el fondo, la esencia que tiene, ¿no? Por eso, si ustedes me decían la parte tributaria, sí, obviamente va a cambiar, pero no es como que nosotros somos el Estado y queremos recaudar. Nosotros hacemos contabilidad. ¿Las normas pueden cambiar? Sí, porque pueden cambiar, pero ojo, lo que va a cambiar van a ser estos criterios, estas variables. La contabilidad va a ser la misma, ¿no ven? Entonces, dicho eso, continuamos. Hasta ahí espero que se esté comprendiendo. Si no, pues seguimos revisando, ¿ya? Y así, la contabilidad es única. Lo que va a cambiar son estas variables. Perfecto, entonces comencemos con la primera variable, ya entendiendo desde este punto de vista. Porque esta variable es la de que es considerada de mayor relevancia, también denominada, ¿no? O la unidad de medida o la unidad de expresión. Ahí podemos darnos cuenta de que todos debemos saber en qué estamos, en qué unidad estamos. Si hablamos de unas bebidas, vamos a hablar de qué? De los litros, ¿no? Si hablamos de distancia, vamos a hablar, en este caso, de metros, kilómetros, ¿no? Si hablamos del peso, podemos hablar de kilogramos, gramos. Entonces, todo se puede tomar en cuenta sobre una unidad de medida. ¿Cuál es la medida que tiene? ¿Cuál es la unidad de expresión que tiene? En la contabilidad no es indiferente. Ahí, ¿qué es lo que vamos a hablar? Vamos a decir que los valores que vamos a asignar ¿a qué? A los elementos de los estados financieros que serían que activo, pasivo, patrimonio, ingreso y gasto, independientemente de la base de medición, porque eso vamos a hablar posteriormente, utilizada, deben ser expresadas en una unidad de expresión común, de tal modo que sea posible efectuar, ¿qué? Comparaciones. Porque no podemos decir, ¿no? Ah, yo tengo 10 mochilas, luego tengo un carro, tengo 60 hectáreas de terrenos. No podemos trabajar de esa manera. Tenemos que tomar solo una unidad de medida. ¿Para qué vamos a tener solo una unidad de expresión común? Para hacer comparaciones, acumulaciones y elaboración de indicadores, entre otros. ¿Ya? Y aquí tal vez les está diciendo algo, ¿no? Es obvio lo que estamos haciendo. Ya conocen ustedes la contabilidad, pero veremos desde el punto de vista, desde el punto de vista de un enfoque más conceptual, porque ahí es la parte donde incide todo. Desde ahí pueden conocer todo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Vamos a decir que existe un consenso en considerar qué moneda va a ser utilizada. Porque estamos hablando de que la unidad de medida en la contabilidad va a ser una moneda. Pero la pregunta es, ¿qué moneda vamos a utilizar?
¿Para qué? En la presentación de estados financieros, el producto final de la contabilidad. Vamos a decir que debería ser denominada moneda funcional del ente preparador o de la entidad quien prepara ¿qué? Los estados financieros. Esta moneda funcional debiera coincidir ¿con qué? Con el entorno económico principal en el cual actúa. Es decir, si nosotros desarrollamos actividad económica en Bolivia, tenemos que decir, en Bolivia lo que predomina como moneda es el boliviano. Pero si hablamos en Perú, podemos decir que tal vez son los soles. Si hablamos en, no sé, en Chile van a ser los pesos chilenos, ¿no? En China, los yenes. En Estados Unidos, los dólares, no. Sí, los dólares, ¿no? Entonces, ahí es lo que tiene que tomar en cuenta. La moneda funcional está dentro de un entorno económico principal donde actúa una entidad. Ahora, ¿qué es lo que sucede? O sea, está bien tomar en cuenta la unidad de medida en la contabilidad que sea la moneda. Está muy bien. Pero ¿qué es lo que sucede? Y es lo que tal vez tienen que recordar, ¿no? O sea, tienen que tomar en cuenta, ¿no? Si vamos a hablar, no les voy a explicar mucho esto porque ustedes ya lo vieron, o sea, esta esquemita ya lo vieron ustedes, yo solo lo plasmé. Tienen que tomar en cuenta, ¿no? Ojo, ¿no? De que si queremos reflejar muy bien la contabilidad, tomando en cuenta que va a ser el primera variable, la unidad de medida, y vamos a decir que vamos a tomar en cuenta la moneda, tenemos que reflejar que primero, ¿qué ha pasado dentro de la actividad de negocios que tiene una entidad? O sea, vamos a partir de ahí, ¿no? Una incidencia de arriba a abajo, que posteriormente vamos a llegar a la información financiera. Es decir, no podemos nosotros querer, en este caso, llegar a proporcionar estados financieros sin tomar en cuenta que vamos a, en este caso, tomar solo una unidad de moneda, ¿no? En este caso, una unidad de medida. Por lo cual, dentro de este aspecto que vamos a ver, siempre va a marcar eso, ¿no? De aquí parte, o sea, desde este punto, ¿no? Tal vez tienen algunas cositas más adicionales porque este gráfico ayuda para todo, pero tienen que comprender aquello, ¿no? De que no estamos realizando contabilidad por, por cualquier cuestión, ¿no? O sea, tenemos que tomar en cuenta de que la contabilidad, la información financiera, siempre va a partir de las actividades de negocio, siempre. Por eso es que decimos, ¿no? Si vamos a decir de que el ente preparador va a utilizar una moneda funcional para preparar sus estados financieros, va a estar dentro del entorno económico principal. Por eso es que decimos que dentro de su actividad de negocios, ¿dónde desarrolla? En este caso, su actividad, vamos a decir, en Bolivia. Entonces, su moneda funcional va a ser el boliviano. Y seguramente otros países tenemos que también tomar otros factores para decir qué moneda se va a utilizar. Pero ya habiendo dicho de que la moneda es nuestra unidad de medida, ¿qué problemática podemos tener? Y es ahí donde existe la subcategorización y es donde decimos, ¿qué es el efecto que tiene sobre la contabilidad? Y decimos, ¿no? Cuando la unidad de medida en las que se expresan las mediciones de qué? De los elementos de los estados financieros. ¿Y qué son los elementos de los estados financieros? Son estos 5. Decimos que va a ser la moneda. Eso es obvio. Es como que ya lo sabían. Es como que no es que están descubriendo algo. Ustedes ya lo sabían desde aquí, el momento en que han hecho un primer registro, ¿no? Vamos a decir que surge la problemática relacionada, pero no en todos los casos. ¿De qué? Uno, del valor que tiene la moneda y del poder adquisitivo que tiene la moneda. Entonces, a partir de eso, vamos a decir de que las mismas se mantienen constantes en el tiempo. El valor se mantiene constante en el tiempo, el poder adquisitivo se mantiene constante en el tiempo. Ahí surge la problemática. Y dice, de allí que pueda surgir la necesidad de efectuar correcciones derivadas de qué? De la ganancia o pérdida del poder adquisitivo en el periodo que abarcan los estados financieros. Obviamente, obviamente, si hablamos de moneda, ¿tiene sus efectos la moneda? Sí. ¿Y cuál es la incidencia que tiene sobre la moneda y cuál es el efecto o el problema que se identifica en la unidad de medida y la cual obviamente es de mucho interés en la contabilidad? Porque ya hemos dicho, la contabilidad es el reflejo de la actividad de negocios dentro de un ambiente de negocios. Si no reflejamos la realidad de esa actividad de negocios, no estamos presentando una información relevante y fiable. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es eso? Y ustedes saben muy bien, va a ser la inflación. ¿Qué efectos tiene la inflación sobre la unidad de medida? ¿No? Y aquí tenemos tal vez una imagen que lo he puesto hablando de la inflación. Ustedes ya saben muy bien qué es la inflación y vamos a decir que es un proceso económico provocado
por el desequilibrio existente entre la producción y la demanda. Es decir, la cantidad de productos que podamos producir en un determinado país y la cantidad de demanda que tienen los consumidores sobre esos productos, ya sean bienes o servicios, ¿no? A causa de una subida continua, es decir, una subida continua ¿de qué? De los precios de la mayor parte de bienes y servicios. Va a haber un incremento en esos precios continuo. Por ende, ¿qué efecto va a tener sobre la moneda? Va a haber una pérdida del valor del dinero para poder adquirirlos o poder hacer uso de ellos. Obviamente, ¿no? Si decimos que tengo 100 bolivianos hoy y puedo comprarme, no sé, como el ejemplo que el licenciado tal vez igual indicaba, y recuerdo muy bien su ejemplo, decía, ¿no? Si con 100 bolivianos podía comprar 2 kilos de carne actualmente, y si en este país, porque estamos hablando dentro de un ambiente de negocios, el país donde se desarrolla la actividad de negocios es en este caso, imaginemos, Venezuela, suponiendo que hablamos, ¿no? A ver, creo que es bolívares, ¿no? Imaginemos que con 2,000 bolívares podamos comprar un kilo de carne. O sea, solo pasar unos días, ni siquiera años, ¿no? O sea, unos meses. Podemos decir que dentro de unos 5 meses, con esos 2,000 bolívares, tal vez ni siquiera podamos comprar, no sé, 100 gramos de carne, porque ha habido un incremento, o sea, una elevada continua de los precios de bienes y servicios, porque ha habido un desequilibrio entre la cantidad de producción que existe y la demanda que existe, ¿no? Por eso existe una inyección de efectivo, ¿no? Todos tienen y todos quieren comprar y ahí es donde existe una inflación. Y obviamente el efecto que tiene sobre la moneda es que ya no tiene el mismo poder adquisitivo. Hoy puedo comprar algo, tal vez mañana yo no me alcance para eso. ¿Se dan cuenta? Entonces, si este es el efecto que tiene sobre la unidad de medida la inflación, es lo que decimos. Si tiene un efecto, entonces obviamente ese efecto debe tener una incidencia sobre lo que es la información financiera, sobre la contabilidad. Por eso es que cuando decimos unidad de medida tenemos dos casos, ¿no? Ahí vamos a decir, ¿no? Lo que habíamos hablado, a valores nominales y a valores constantes. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Todo súper? Les parece súper aburrida, ¿no? Ay, ¿por qué me he entrado con esta materia? ¿Eh? ¿Qué tal? A ver, vamos a ver cuántas diapositivas tenemos y vamos a hacer un cálculo para que también no se me duerma, ¿no? No quiero que se me aburra. A ver, ¿qué dicen? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Hasta ahora hemos visto 10 diapositivas de 23. Podemos terminar tal vez la unidad de medida y podemos parar y mañana continuar. O si es que se ponen todavía pilas, continuamos más. No sé qué dicen. Hasta ahora hemos llevado alrededor de casi una hora, pero todo teórico, ¿no? Ahora, si quiere meterle 2 horas, no hay lío. Nos emocionamos y nos ponemos pilas, ¿no? Nos abrigamos, nos calentamos, tomamos la agüita y con todo. ¿Qué dicen? Depende de ustedes. No quiero aburrirlos también, ¿no? O sea, la idea no es esa. Paola dice, se entendió. Súper. Aquí dicen la armonización. Súper. Si quieren les explico luego la armonización que existe, ¿ya? Homer dice, continuamos, Jorge, continuamos. Súper, súper. Me agrada esa actitud. Todo bien, continuamos. Súper. Continuamos, ¿ya? Vamos a hacer otra pausa para también refrescarnos en un momento, para no irme en 1 hora y media y así aguantar más. Súper. La logramos con todo gusto. Chévere, no hay lío, no hay lío. Me agradan sus comentarios, me motivan a no irme. Dice aquí, dicen Pamela, dice, se entiende, sí, es interesante y continuemos hasta terminar, por favor. Uf, me está retando, creo que Pamela, ¿y por qué no? Dice, ¿nos puede comentar sobre las disminuciones de las UFBs por un tiempo corto de las UFB? Ah, claro, podemos hacer ese análisis de cómo es el efecto que tiene sobre estados financieros. Si quieren al final, tal vez podemos hacer un pause en... Ah, cuando terminemos de explicar la unidad de medida, les explico eso. ¿Qué les parece? Porque también hay que ver la realidad, ¿no? O sea, es muy importante. Nosotros, contadores públicos de la ONCE, ¿cómo no vamos a saber, no? Y si yo puedo explicarles por qué no. Súper, entonces continuamos. Ya me han motivado. O sea, ya un poquito más voy a tomar de agua y con todo me voy a emocionar de nuevo, ¿ya? Gracias por los ánimos. Así sí da ganas de entrar 2 horas o 3 horas, no hay problema.
De que se puede, se puede. Ya. Entonces, volvamos. Continuamos. Entonces, ya habíamos definido que la inflación va a tener un efecto sobre la unidad de medida. Si no hubiera un efecto, esta variable no tendría por qué ser predominante al momento de construir un modelo contable. Por eso es que decimos que, la inflación es lo que vamos a decir que tiene un efecto, ¿no? Aquí mostrando la pantallita, vemos que, o sea, la realidad nomás como tal, o sea, podemos ver que en el 2020 y actualmente sigue, el país de Venezuela ha alcanzado un 6.500% de inflación, o sea, se dan cuenta de que eso es mucho. Y la pregunta es, si dentro de un ambiente de negocios existe inflación, ¿tiene efectos sobre la información financiera? Pues obviamente sí. Y ahí es donde vamos a decir, ¿qué problemática vamos a tener en la variación o en las variaciones del poder adquisitivo de la moneda sobre los estados financieros? Porque tenemos que entender, ¿no? O sea, fácilmente les puedo decir, ¿no? Con ajuste, sin ajuste, pero ¿por qué? ¿Acaso no podemos solo tomar en cuenta uno y ya? Es la pregunta que yo igual me hice cuando quise aprender un poco más a detalle, ¿no? Porque a mí me enseñaron, hay dos y punto. Se hace esto y ya. Pero entender un poco más la razón es donde dices, ese es el sentido, la lógica que tiene el tema de la información financiera. Por eso es que el valor que nosotros le damos a las empresas con esto, o sea, es mucho, muy grande. Damos una confianza razonable a los usuarios. Por lo cual decimos, ¿no? La problemática va a ser el desconocer. La primera problemática que podemos identificar y podemos decirnos en nuestra mente, podemos querer inventarizar y decirnos, podemos desconocer la ganancia o la pérdida del poder adquisitivo de la moneda respecto de una canasta de bienes y servicios. ¿Por qué decimos canasta de bienes y servicios? Porque sabemos muy bien que es uno de los factores que van a predominar para la elaboración de indicadores de inflación, ¿no? Los conocidísimos índices de precios al consumidor, que en cada país tienen, ¿no? En nuestro país, pues bueno, tenemos, pero tal vez no es muy actualizado, por lo cual tal vez hemos tomado otra medida para la cual identificar las variaciones que tienen en los precios de estos bienes del consumidor aún en en un determinado país, ¿no? Eso es muy importante. Si decimos que vamos a desconocer esta ganancia o pérdida del poder adquisitivo, vamos a decir cuando la misma es utilizada como una unidad de expresión del valor de los elementos de los estados financieros. Obviamente la moneda, si tiene un efecto relacionado con la inflación, obviamente va a tener en este caso su incidencia. Por lo tanto, despreocuparse del reconocimiento contable de tal fenómeno nos van a dar tres posibles situaciones que tenemos que tomarlas en cuenta. Y ahí es donde nos vamos a primero a responder. Si decimos que vamos a desconocer aquello que decimos de ganancia o pérdida del poder adquisitivo de la moneda, primero vamos a decir, obviamente vamos a admitir y estamos conscientes como preparadores de información financiera que los saldos de las partidas contables se encuentran expresados en unidades monetarias de diferente poder adquisitivo. Eso es lo que les explicaba el licenciado en su clase. ¿Qué decía? Ustedes pueden sumar 100 gramos más un kilo y era porque no pueden hacer eso porque no están en la misma unidad de medida. No es como pueden decir tengo 10 papas y 10 manzanas, no pueden decir tengo 20 papamanzanas, ¿no ve? No existe eso. Por eso, el hecho de decir que vamos a desconocer que existe una ganancia o pérdida por el poder adquisitivo de la moneda, por los efectos de la inflación en un determinado país, para decir, esas partidas están expresadas en unidades monetarias de diferente poder adquisitivo. Porque si decimos que nos hemos constituido en la gestión 2000, imaginemos que nosotros aquí, ¿no? Esta sesión, nuestra empresa Contabilidad Internacional, ¿no? SRL, se constituyó en 2000 y hemos comprado, no sé, un vehículo de modelo, ¿no? Y nos costó, no sé, 10, no sé, 100,000 bolivianos. Actualmente tal vez, no sé, valga, no sé, unos 200,000. La pregunta es, ¿podemos hacer esas sumas sabiendo de que ha habido un efecto inflacionario, o estamos hablando del efecto inflacionario en un país? Pues no. Por eso decimos, esa es la primera problemática que vamos a tener que tomar en cuenta. Vamos a admitir que esto no está en una misma línea. Todo está desequilibrado, por lo cual va a tener una incidencia, claramente. ¿Ya?
A ver, ¿qué más? El segundo punto que va a ser problemático va a ser que va a imposibilitar la realización de las siguientes comparaciones, porque saben muy bien de que una de las características cualitativas de mejora de la información financiera es la comparabilidad, ¿no? Y también está eso dentro de los principios contables generalmente aceptados, ¿no? Esos poderosísimos que existían antes que, uff, no sé qué ha pasado, ya, porque seguimos con eso, pero estaban también ese principio, el de comparabilidad, ¿no? ¿Y qué decimos, no? Ahí, dentro de eso. Vamos a decir que no vamos a poder, se va a imposibilitar las comparaciones de que los importes de los estados financieros pertenecientes al mismo ente o entidad dentro de un mismo periodo. Es decir, si va a haber inflación y compramos, no sé, inventarios, ejemplo, en enero y compramos inventarios los mismos, idénticos en diciembre, obviamente no vamos a poder tener, no vamos a poder hacer esa comparación. Segundo, los importes de los estados financieros no van a ser comparables dentro de un mismo ente o entidad en distintos periodos, en diferentes periodos. En 2020 ha habido una inflación, 2019 ha habido una inflación. La pregunta es, vamos a poder hacer comparaciones? Porque ¿qué tal? ¿Qué tal que en ese momento ya hemos tenido 1 millón de ingresos? En 2020 hemos tenido 2 millones de ingresos, pero hemos vendido la misma cantidad. La pregunta es, ¿vamos a decir que hemos vendido el doble? ¿O es que el efecto inflacionario ha hecho de que nuestras ventas incrementen también? Pero en esencia hemos hecho la misma cantidad. Hemos hecho la misma venta, la misma cantidad en el 2019 que en el 2020. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí obviamente va a haber imposibilitar las comparaciones. Y también vamos a ver que dentro de los importes de los informes contables, los estados financieros de distintos entes, podemos tener, no sé, empresas dentro de una misma industria que pertenecen a un mismo periodo, no van a poder ser comparables, porque podemos decir, esta empresa por sus actividades tiene una rentabilidad, esta otra empresa, esta otra entidad tiene otra rentabilidad. Tal vez no podemos hacer esas comparaciones porque en esencia no estamos tomando en cuenta el efecto que tiene la inflación sobre los estados financieros, sobre el poder adquisitivo de la moneda. Muy importante. Y el punto 3, que sería el inciso C, respecto a desconocer la ganancia o pérdida del poder adquisitivo, en este caso, ¿qué va a hacer? Van a generarnos las siguientes inconsistencias, porque obviamente nos van a generar inconsistencias. ¿Y qué vamos a decir respecto a eso? Vamos a decir primero, los activos para los cuales la base de medición utilizada sea el costo histórico quedan expresados en primero, en moneda del poder adquisitivo de su momento de incorporación al patrimonio y no de la fecha a la cual se refieren los estados financieros. Es el ejemplo que les di. ¿Qué pasa si hemos comprado, no sé, nuestro vehículo hace unos 6 años? En esa fecha, el costo histórico reflejaba que la medición de ese activo que es el vehículo y reflejaba la realidad en la cual se encontraba. 100,000 bolivianos nos costó, 100,000 bolivianos es lo que veíamos en el mercado. La pregunta es, si vemos a lo largo del tiempo y obviamente ha habido un efecto inflacionario, tal vez 100,000 bolivianos no van a ser en este caso consistentes con un vehículo que tal vez tiene las mismas características. Puede costar más o puede costar menos, pero no vamos a poder en este caso decir que son, en este caso, no podemos decir que van a ser comparables, no vamos a decir que es lo mismo, porque son diferentes unidades de medida. ¿No ven? Es lo que se refiere. Los pasivos que consisten en obligaciones de entregar bienes, cuando se miden al valor del bien o al entregar, estos se miden a bases de valores históricos, ¿ya? O costo histórico. Lo mismo, quedan expresados en la moneda de poder adquisitivo de una moneda anterior, es decir, en su momento en el cual se ha hecho, se ha obtenido o ha existido esta obligación, pero cuando se prepare estados financieros, esto va a cambiar. Va a haber un cambio, es lo que nos indica. Dentro del patrimonio, ¿qué inconsistencia nos va a generar? Como consecuencia de lo indicado, puede encontrarse expresado en una unidad de exteriorización de poder adquisitivo distinto del de la fecha de cierre de los estados financieros. Es lo mismo que les dije. El patrimonio que han aportado esos socios, esos accionistas en el año 2000
a la fecha 2020, si no hemos tomado en cuenta los efectos de la inflación, obviamente van a tener mucha inconsistencia. Porque tal vez 100.000 bolivianos era mucho hace 20 años, pero ahora tal vez 100.000 bolivianos no sea mucho por los efectos inflacionarios. Y no por eso, ahí obviamente existe una distorsión en la unidad de medida. Y por último, ¿no? El resultado del ejercicio puede estar sensible a ser distorsionado. Obviamente va a ser distorsionado porque hay movimiento, hay cambios, ya que el mismo surge de la consecuencia del incremento o decremento del patrimonio. Vamos a excluir que los aportes y retiros, y estos van a ser computados en unidades de exteriorización heterogéneas, ya les había dicho, ¿no? Podemos tener en enero una inflación, no sé, del 5%, tal vez en febrero puede ser del 20%, tal vez en abril podamos tener una inflación del 100%, y eso es real. Sí, ¿qué país está viéndose así? Venezuela, es real. Entonces, obviamente van a generar inconsistencias. Es la problemática que existe de no tomar en cuenta los efectos de la inflación sobre los estados financieros. Estos son los efectos principales, ¿ya? Ahora, ¿qué más vamos a decir? Ahora, ¿qué posibles alternativas tenemos ante el reflejo contable por la ganancia o pérdida del poder adquisitivo de la moneda? Porque obviamente tenemos que darle una solución. ¿Qué alternativas tenemos? ¿Ya? Y vamos a plantear tres alternativas. Primero que nada, la primera alternativa, ¿cuál va a ser? Va a ser la de desentenderse de contable, es decir, de la situación que ha generado la inflación sobre los estados financieros, del fenómeno de ganancia o pérdida del poder adquisitivo de la moneda, como elemento de expresión de las mediciones contables respecto de una canasta de bienes y servicios determinada. Es decir, primero que nada, nuestra primera solución, nuestra primera alternativa es decir, no nos interesa la inflación, vamos a seguir manejando todo medidos medidos en una moneda de poder adquisitivo de una determinada fecha. Va a estar eso. No vamos a tomar en cuenta. Si hacemos eso, la adopción de este enfoque, ¿qué va a producir? Información financiera que esté distorsionada. ¿En qué situaciones va a estar distorsionada? Primero vamos a decir de que va a estar distorsionada en la aproximación a la realidad. Porque en esencia, si en nuestro ambiente de negocios existe en nuestro país donde desarrollamos la actividad económica inflación, ¿estos tienen efectos sobre los informes financieros? Sí, obviamente no vamos a reflejar la realidad que existe dentro de la actividad de negocios. Por lo cual, esa es la primera distorsión que existe. Obviamente, ya les he dicho, no va a poder ser comparable. La comparabilidad va a ser afectada de manera drástica. ¿Por qué no vamos a poder comparar informes financieros a lo largo del tiempo? No vamos a poder hacerlo. Y obviamente, ¿qué va a hacer? La integridad va a estar, va a estar, en este caso, incompleta. Porque vamos a obviar información dentro de nuestro alcance, dentro del desarrollo de la actividad económica en la cual nos encontramos. No vamos a tomar en cuenta esto, por esto y por esto. Vamos a hacernos, como dice, vamos a desentendernos del fenómeno que existe sobre la ganancia o pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Esa es la primera alternativa que se genera. No muy buena, pero es una alternativa, ¿no? Segunda alternativa, vamos a reflejar parcialmente en términos contables el fenómeno de ganancia o pérdida del poder adquisitivo de la moneda respecto de una canasta de bienes y servicios determinada. Cuando hablamos de canasta de bienes y servicios, estamos hablando del efecto que tienen estos sobre los precios en inflación, ¿no? Entonces, si estamos diciendo que vamos a reflejar parcialmente, podemos tal vez ver como solución hacer un ajuste parcial o parche. ¿Y acaso es eso? ¿Acaso no les suena eso? ¿Acaso nunca han escuchado? Solo actualicen activos y el patrimonio y ya. Ese es un ajuste parcial. Ojo, ¿no? Porque nuestro modelo contable 3 tiene un efecto sobre los modelos contables, sí. No es base, pero de alguna manera se relaciona y les voy a explicar el porqué. ¿Ya? Vamos a verlo más adelante, si es que nos alcanza el tiempo. Entonces, el ajuste parcial o parche
Solo va tal vez corregir algo relacionado con la ganancia o pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Esa es la segunda alternativa, muy conocida en Bolivia, por si acaso. Y la posible alternativa número 3, que es la más coherente, ¿qué va a hacer? Producir un reflejo contable completo del fenómeno, es decir, de la inflación, objeto del examen. ¿Sistema de qué? Ajuste integral. ¿Y esa palabra no la han oído anteriormente en algún lugar? Pues yo sí, ustedes seguramente también. De un sistema de ajuste integral por cambios en el poder adquisitivo de la moneda. ¿Qué es lo que nos va a poder brindar hacer este reflejo contable completo? Nos va a permitir corregir los efectos mencionados de la información financiera para mantener ¿qué? Su utilidad para la toma de decisiones. Porque eso es lo que busca la contabilidad, que ésta sea de propósito general y que sea útil para los usuarios de la información financiera. ¿Para qué? Para que estos tomen sus decisiones sobre sus respectivos enfoques que tiene cada usuario. Entonces, ¿cuál es la mejor alternativa dentro de las tres que ya hemos mencionado? La número C, o en este caso el inciso C, el número 3. Porque estamos diciendo de que vamos a corregir los efectos mencionados porque vamos a hacer un ajuste integral, ¿no? Mucho ojo. Y ahí están las posibles alternativas. Ya hemos visto que la unidad de medida está bien definida por una moneda. ¿Existe problemáticas? Sí. ¿Hemos dado posibles alternativas? Sí. Y ahí es donde vamos a llegar y vamos a decir lo que ya han visto ustedes, ¿no? Dentro de la unidad de medida, según los conceptos que el licenciado Peláez indica, vamos a agruparlos en tres partes. El grupo 1 de los ya mencionados van a ser de los expuestos totalmente a la inflación. El ejemplo que nos daba, y tal vez les dieron a ustedes, era y nos decía, ¿no? Así, a ver, chicos, pónganse creativos. Imagínense a ustedes a un chico o una chica, un hombre o una mujer en la playa, no sé. Ahora, cuando estamos hablando del grupo 1 de los expuestos totalmente a la inflación para nosotros en este ejemplo va a ser el sol. Y nos decía, cuando están totalmente expuestos a la inflación, es decir, al sol, quiere decir que ese hombre o esa mujer no trae nada. Es decir, le llega todo el sol a todo su cuerpo. ¿Por qué no trae nada para cubrirse? Dentro de ese ejemplo decía, de esa manera es que tenemos que tomar en cuenta el grupo 1. Dentro de la contabilidad, ¿quiénes están expuestos totalmente a la inflación? Van a ser ¿qué? El efectivo en caja en moneda nacional. Los depósitos en bancos en moneda nacional. Las cuentas por cobrar en moneda nacional. Los anticipos a proveedores, obviamente, en moneda nacional. Las cuentas por cobrar también. Los anticipos de clientes también. Este grupo 1, ¿cuál es el efecto que va a tener sobre la unidad de medida? Van a ser considerados que no se van a ajustar por inflación. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué no podemos ajustar por inflación todos estos que pertenecen al grupo 1 de los expuestos totalmente a la inflación? Díganme, alguien que me diga, como dice el licenciado, ¿no? Por 5 puntos. Acostúmbrense a participar, la verdad. Tal vez los pueda salvar de vida o de muerte. A ver, miércoles, me agrada esa velocidad. Fidelia dice una cosa, pero ¿alguien más que quiera decir? ¿Alguien más que quiera Por participar? su valor nominal. Rico, super Eric, me agradó esa respuesta y Fidelia también. Porque tienen su valor, porque estos están representados en valores nominales, ¿no? Ahí el licenciado mostraba, ¿no? Ahí un billete, mira, vale 30, así, así. La pregunta es, ¿no? Y el ejemplo que también en una conferencia escuché del licenciado González y en sus clases también decía, imagínense, estimados jóvenes, yo tengo un billete, ¿no? Tengo un billete de 100 bolivianos, así, y lo he puesto en mi saco, y justo ha llegado la inflación, ha llegado la pandemia, perdón, ya estoy en otro mundo, ha llegado la pandemia, decía, y como ya no podía salir, he tenido que guardar. Y no me he percatado de que tenía 100 bolivianos en ese saco. Ya ha pasado todo este tiempo, tal vez ya han bajado las medidas de control, y tal vez la gente ya sale. Y tal vez esa persona utilizó ese saco y se percató y encontró los 100 bolivianos que tenían ahí.
La pregunta es, si ha habido inflación o no, ¿eso va a cambiar? Pues no, porque está reflejado en valores nominales. Ese billetito dice que 100 bolivianos. Haya o no inflación, sigue siendo 100 bolivianos. Otra cosa es que por los efectos de la inflación, este no tenga el mismo poder adquisitivo cuando era en su momento pasado. Eso es obvio, ¿no? Pero estos van a ser representados por valores nominales, ¿no? Por eso es que estos no se pueden ajustar por inflación por simple lógica, o sea, no intenten, o sea, de poder se puede, ¿no? O sea, es como dicen, ¿no? En papel todo se puede, en la realidad es otra cosa. Y ahí está, y eso es lo que tienen que comprender, y es lo que el licenciado les decía, ¿no? Este grupo uno de los expuestos totalmente a la inflación son los que van a generar un efecto sobre los estados financieros. Y vamos a decir el primer caso. Si se mantienen activos monetarios, obvio, efectivo, bancos, cuentas por cobrar anticipo a proveedores. ¿Cuál es el efecto que va a tener si mantenemos activos monetarios? Va a ser la pérdida por inflación. Pero si vemos desde el punto de vista de los pasivos, si mantenemos pasivos monetarios, cuentas por pagar, anticipo de clientes, ¿cuál es el efecto que van a tener? Lo opuesto. Si en aquí hemos dicho que genera una pérdida por inflación, obviamente porque ya no vamos a tener el mismo poder adquisitivo, con los pasivos es lo opuesto. En vez de tener una pérdida, aquí vamos a tener una ganancia por inflación. Porque si ahorita debíamos 100 con la inflación, obviamente deberíamos pagar más. Pero con la inflación vamos a pagar lo que debíamos hace un determinado tiempo en un momento atrás. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí tiene un efecto, como dicen, un efecto opuesto. Cuando tenemos activos monetarios, pérdida por inflación. Cuando tenemos pasivos monetarios, ganancia por inflación. Pero ¿qué pasa si tenemos los dos? Ahí que tenemos que predominar. Si tenemos mayor activos monetarios o mayor pasivos monetarios. Siempre vamos a determinar cuál es mayor. Y ahí está la respuesta a todo. Esto no se olviden. ¿Quiénes son los causantes de que tengamos una pérdida o ganancia por inflación? Van a ser el grupo 1 denominados los expuestos totalmente a la inflación. Están totalmente expuestos a la inflación, pero estos no se ajustan. Porque no se ajustan es porque existe una pérdida o ganancia por inflación. Así de simple. Si se les queda claro esto, modelos contables es chiquillada. Si no entienden esto, es donde ahí vamos a volar jodido, ¿ya? Así que, ojo, eso es lo primero que tienen que tomar en cuenta. Bonito este. Si no se ha comprendido, me dicen, para parar y volver. Veamos el segundo grupo. El segundo grupo, en este caso, lo denominamos de los expuestos parcialmente a la inflación. Volviendo a nuestro ejemplo de la chica o el chico modelo ahí, ¿no? Que estaba en la playa, que hay mucho. Cuando estamos hablando de este segundo grupo, diríamos de que ese chico o esa chica estaría con su bikini, el chico estaría con su traje de baño, y de alguna manera sí le llega el sol, sí le llega el efecto del sol, ¿no? Puede hasta quemar si es que no tiene un bloqueador. Pero va a tener tal vez su traje de baño, la chica va a tener su bikini y está expuesta parcialmente, porque en esencia sí le llega, pero no todo. Dentro de este grupo número 2 vamos a decir los menos líquidos, ¿no? Y ahí vamos a tener quiénes, los inventarios, dentro del punto, ya volviendo desde el punto de vista contable, ¿no? Cuidado que volvamos al otro ejemplo. Los inventarios, las inversiones permanentes, las propiedades planta y equipo, los activos por derecho de uso. Si alguien sabe esto qué es, me lo dice en el chat y se me va a ocurrir algo, ¿sí? Previo. Si alguien sabe qué exactamente es. Los activos intangibles, las propiedades de inversión. Yo le he agregado, ¿no? Era un poco más corto esto, pero le he agregado, porque sí es. Dentro de este grupo número 2 de los expuestos parcialmente a la inflación, según el ejemplo que les he dado de lo que es el joven y la jovencita, ¿cuál es el efecto que tiene sobre la unidad de medida? Este grupo número 2, no, Isela, no es derecho de llave, es otra cosa. A ver, piensen. Este grupo número 2, ¿qué efecto va a tener cuando existe inflación? Sí se ajustan por inflación, porque estos no están representados por valores nominales. Por esa razón, vamos a ajustarlo por inflación. Por eso dicen, están expuestos parcialmente en inflación. Tienen un efecto, ¿no? ¿Por qué? ¿Va a cambiar los precios de los inventarios? Sí. ¿Van a cambiar los precios de las inversiones? Sí. ¿Va a cambiar los precios de las propiedades planta y equipo a lo largo del tiempo? Sí. Y todos esos van a cambiar.
Por eso son expuestos parcialmente. Y el grupo número 3, luego les digo que es activos por derecho de uso. El grupo número 3 es el siguiente. De los no expuestos a la inflación. El ejemplo paralelo que estamos dando, el hombre o la mujer que van a la playa, ahora ya traen su traje de baño, ya traen su bikini, pero están tapados con una sombrilla. ¿Existe el sol que les está llegando a todas las personas? Sí, pero este grupo, ¿qué está haciendo? Se está tapando con una sombrilla totalmente. ¿Tiene su bikini? ¿Tiene su traje de baño? Sí, pero la sombrilla les está tapando totalmente. Por eso dicen, de los no expuestos a la inflación. Dentro de los puntos de vista contable, ¿cuáles van a ser? Ah, todas las cuentas que integran el patrimonio, capital, reservas, resultados acumulados y otras cuentas patrimoniales. Las de resultados. Cuando hablamos de las de resultados, estamos diciendo las de ingresos y de gastos. Y obviamente, tal vez podamos hablar de unas cuentas por pagar o por cobrar, pero que estas se van a ajustar o estén indexadas en función al IPC, que estas surjan del mantenimiento de valor, no afectadas por inflación, por un mantenimiento de valor, indexadas. Y eso es un poco cosa bien especial, y es lo que ha sucedido con el tema de en Bolivia, ¿no? Cuando ha habido esa disminución de las UFBs que tal vez podamos verla. Y es la manera en que se lo puede hacer. ¿Hay otra forma de explicar esto? Sí, nuestra norma contable 3 explica algo. Y ahí es un poco más genérico. A mí me parece esta explicación más interesante porque tiene más lógica y tiene más sentido. Porque en la norma contable dice, hay dos grupos, los monetarios y los no monetarios. Los monetarios no se ajustan por inflación, por lógica, porque estos están representados por moneda de curso legales. Pero los no monetarios, son aquellos bienes que tienen un valor intrínseco como recurso, digamos. Y estos tienen que ser ajustados por la inflación. Muy genérico. Esto está un poco más explicado y me parece bien. Pero el otro concepto no se queda atrás. O monetario o no monetario. Dentro de eso estaríamos hablando de que el grupo 1 sería el grupo monetario, el grupo número 2 y el grupo número 3 serían los grupos no monetarios. ¿Ya? Y esto sería. Ya, no mentira. Vamos a continuar. Hasta ahí hemos hablado de los grupos que pertenecen, ¿no? Y ahí vamos a decir, ¿no? Ahí es donde decíamos, ¿cuáles van a ser a valores nominales? El grupo número 1. Estos son medidos como unidad de medida a valores nominales. O como le vamos a denominar ahora, la unidad de medida sin inflación, sin ajuste por inflación. No se ajuste por inflación. Grupo número 2 y grupo número 3 van a ser valores constantes o, en este caso, tomados en cuenta aquellos que sí se ajustan por inflación. ¿Y de qué va a depender que tomamos en cuenta una unidad de medida a valores, en este caso, nominales o a valores constantes? Va a depender dentro del ambiente de negocios donde se encuentra una actividad económica y esta vamos a decir, ¿estamos en Venezuela? ¿La inflación existe? Sí. ¿Qué vamos a hacer como unidad de medida? Ahí está la primera variable que va a determinar en Venezuela que vamos a ajustar, ¿qué? Los estados financieros por inflación. Y la posible alternativa y la mejor sería hacer un ajuste integral haciendo las correcciones valorativas, ¿sí? Desde el punto de vista doctrinal, como lo dicen. ¿Mm? Eso es muy, muy importante, ¿ya? Ahora, si hablamos, en este caso, actualmente en Bolivia, ¿ya? Según las últimas resoluciones, desde el 11 de diciembre del 2020 para adelante, ya no vamos a ajustar por inflación nuestros estados financieros. Entonces la pregunta es, según el entorno, el contexto en el cual encontramos, Bolivia no sufre un proceso inflacionario, eso no hay. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como ya ha habido un pronunciamiento técnico de nuestro Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad haciendo la suspensión del ajuste por inflación, ¿qué es lo que sucede? La unidad de medida cambia. Ahora vamos a decir que, si vamos a los grupos, vamos a irnos aquí. Vamos a decir que ya no vamos a manejar a valores constantes, porque antes ajustábamos por inflación. A partir de este 2021, si no hay ningún pronunciamiento, ¿qué vamos a manejar?
a valores nominales. Ah, entonces ¿no vamos a ajustar por inflación? No. Pero la contabilidad sigue siendo la misma. ¿Qué es lo que ha cambiado? La unidad de medida. Entonces, desde ahora ya estamos definiendo cómo va a generarse un modelo. Primero, con la primera variable. Hasta ahí todo bien, hasta ahí todo chévere. Ya hemos terminado lo que es el primer criterio, la primera variable, que es la unidad de medida. Nos tocaría ahora lo que es la base de medición. Si ven conveniente, podemos continuar. Si no, podemos hacer la explicación o el análisis crítico o algo así, un análisis respecto a esa normativa que ha sucedido, ¿no? O si vemos conveniente, pues continuamos nomás y mañana lo hacemos, no sé qué dice. Porque bueno, la idea también es eso, ¿no? Así, entre amigos, habría que ver si van a dar también su repaso, ¿no? Ya que también hasta ahora no han hecho nada práctico, entonces no creo que hagan algo práctico, va a ser algo relacionado con esto. Entonces, ¿qué opinan? Mañana también a partir de las 4, sí, 4:30, vamos a continuar también. ¿Qué opinan? A ver, hasta ahora ya hemos abarcado 1 hora, 1 hora y media exactamente. ¿Continuamos? ¿Qué dicen? Continuamos con la explicación de la suspensión del ajuste por inflación, la baja de la UFB, y hablamos de la unidad de medida, o directamente continuamos con el grupo, con la segunda variable, que es la base de medición o criterios. A ver, pronúnciense, vamos a hacer los casos ustedes, a ver, ¿qué dicen? Itzera dice, continuamos. Ya, me parece bien su participación. ¿Qué dicen? Ah, ya, y mientras van participando, les voy a explicar qué es esto de lo que les decía. Estos activos por derecho de uso, como así le denominan la NIF 16, son los arrendamientos. Entonces, cuando leen en algún estado financiero activos por derecho de uso, tienen que decir, ah, es un arrendamiento. Y actualmente, según la nueva NIF 16, tanto los arrendamientos operativos como los financieros se reconocen en el estado de situación financiera, o como ustedes lo conocen, como el balance general. Antes no se reconocían los arrendamientos operativos, ahora sí. Toman en cuenta los nuevos criterios de medición también, y también los efectos que tienen sobre los estados financieros, ¿no? Ha cambiado. Continuamos, dice. Brian dice mañana. Ya. Ya, vamos a continuar a ver. Ya. Continuaremos hasta las 12, ¿les parece? Continuamos hasta las 12, hasta donde lleguemos. Y mañana vamos a tal vez reforzar esa partecita. Y si hay tiempo, seguimos repasando. Como les dije, a mí me emociona. Si todavía tienen pilas y me dicen a partir, no sé, hasta 12:30 o 12:15 positivo, yo le entro. No sé qué dicen. Dicen mañana. No sé, ¿qué dicen? O acabamos aquí y mañana continuamos y ahora, no sé, le ponemos un preguntas y respuestas desde ese punto y cortamos la grabación. ¿Cómo es? Hasta las 12, ¿no? Yo piras hasta las 2. Ya positivo, para no estar haciendo lío hasta las 12. Continuaremos y mañana vamos también a seguir avanzando. Hasta ahí todo chévere, todo bien. ¿Se ha entendido qué es lo que hemos querido plasmar en esta primera variable, que es la unidad de medida? ¿No los he aburrido? Pucha. Daniela Rojas dice hasta las 1. ¿Por qué no? Yo le entro. Una vez, luego les comento. Ya, si no, me voy a salir del tema. Soy muy, muy charlatán. Súper, súper, Luis. Dice, sí se entendió. Súper. Si hay algo que no se entiende, díganme así, párenme, digan, no, no, ya te estás rayando. A ver, ¿qué estás diciendo? Trato de, como dicen, ¿no? Trato de explicar de un estudiante a otro estudiante, ¿no? Porque así es como que vamos bien. Entonces, si estamos cumpliendo eso, me alegra mucho. Si no, díganmelo y vamos a tomar nuestra estrategia para hacerles llegar de la mejor manera de explicación. Ya, continuemos. Cuando hablamos de la segunda variable que tiene mayor relevancia, decimos la base de medición o criterios de evaluación, que lo van a manejar con el licenciado. Al final son equivalentes. Vamos a tomar en cuenta que existen dos: el valor al costo y el valor corriente. Y un mixto que sería una combinación tanto de valor al costo y valor corriente. Cuando hablamos de valor al costo, vamos a hablar de qué, el costo histórico o el costo como tal, si es que así lo quieren llamar, ¿no? ¿Y qué decimos, no? Dentro de lo que es el valor corriente, vamos a subclasificarlos según, ojo, según la doctrina, porque algunos conceptos han cambiado.
En valor corriente tenemos aquello que denominamos el costo de reposición o reproducción, como doctrina, sigo recalcando. También tenemos el valor neto de realización, como doctrina. Y también denominaban anteriormente valor actual, ¿no? También antes lo decían solo costo, pero lo han ampliado y le han puesto costo histórico. Muy bien. Esto como doctrina, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido con estos criterios y bases de medición? ¿Por qué son importantes como variables predominantes? Porque primero que tienen que tomar en cuenta que la información financiera va a estar en base a los elementos de los estados financieros, que son 5. Activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. Hasta ahí. Dentro de eso, si nosotros decimos que hablamos de reconocimiento o la contabilización, quiere decir que ya ha cumplido la definición de activo, de pasivo, de patrimonio y de ingreso de gasto. Por eso ya lo estamos reconociendo a los estados financieros. La pregunta más grande que se tienen que hacer, si ya sé que es activo, ¿cuál es el valor que se le va a asignar a este elemento de los estados financieros? Y ahí está los dos casos. O el valor al costo o el valor corriente. Actualmente, pues existen también estas dos características dentro de lo que posteriormente, espero si hay tiempo, y si quieren también repasamos, el marco conceptual para la información financiera, ¿no? Ya entrando un poco a las NIF. Y ahí nos indica que existen dos criterios de medición. Valuación o valor al costo y valores corrientes. Dentro de eso va a estar el costo histórico, sí. Pero dentro del valor corriente ha cambiado. Porque ahora hablamos del concepto de valor razonable. Muy interesante. Hablamos ya no de valor actual. Estamos hablando de qué? Valor de uso para activos y valor de cumplimiento para pasivos. También hablamos de lo que es el costo corriente. También está ahí. Dentro de eso es lo que marca el marco conceptual. Pero doctrinalmente teníamos esto. ¿Y cuál es la incidencia? ¿Cuál es la aplicación que hemos tenido sobre estos? Aquí vamos a ir un poco más directo, ¿no? Con la unidad de medida nos hemos explayado bastante porque era necesario que entendamos por qué existe eso, ¿no? Porque yo decía, ¿por qué estamos haciendo eso? ¿Por qué estamos tomando en cuenta inflación? No entendía el por qué. Después era como que ya poco entendiendo, ahora sí, ¿no? Súper, entonces en la base de medición vamos a ir directo al punto. ¿Cuáles son las definiciones doctrinales que se manejaban? ¿No? Con lo cual basaba, ¿no? Actualmente ya está mejor definido, pero basémonos en la doctrina. Aquí tenemos un cuadro resumen que también mañana vamos a explicarlo si es necesario. ¿Qué vamos a decir o dentro de las... En el costo histórico como criterio de medición, ¿cuál es la descripción que vamos a tener? ¿Cuál es lo que nos indica la doctrina? Nos dice que los activos se van a encontrar medidos a un valor representativo. ¿De qué? Del sacrificio que demandó su adquisición o producción. ¿Cuánto me ha costado a mí como entidad, como persona, adquirir un activo? Ejemplo, un vehículo. ¿Cuánto he sacrificado de dinero? ¿No? Así era el término que utilizaban antes, ¿no? Sacrificio, así era. ¿Cuánto te ha costado? Así. Y ahí dice, ¿no? ¿Cuánto ha sido el costo de adquisición de ese activo? Pues si te ha costado pues 50,000, será 50,000. Pero ¿qué pasa también si nosotros somos aquellos que de una materia prima con la combinación de una mano de obra y costos indirectos de fabricación, la combinación de los elementos de lo que ustedes conocen como costo, llegamos a un producto terminado? Entonces, los activos desde el punto de vista del costo de producción también representan el criterio de medición a costo histórico, porque seguramente materia prima variable, mano de obra variable y costos indirectos de fabricación. Toda esa combinación dentro de un proceso productivo para llegar de esa materia prima a producto terminado va a ser denominada el criterio de medición a costo histórico. Eso es lo que nos indica, ¿no? Claro, ahí podemos decir el costo histórico, ¿qué es el costo de adquisición? ¿No? El precio de compra menos los impuestos más los impuestos no recuperables, más el costo de transporte, más esto, es eso. Eso se lo va a ver en el marco conceptual de información financiera. Ahora estamos viendo qué es la percepción que se tenía sobre el costo histórico. ¿Qué más indica lo que es el costo histórico desde el punto de vista doctrinal? El costo de un bien es el necesario para poner en condiciones de ser
Vendido. ¿En qué casos va a ser vendido? En el caso de los inventarios. O utilizado, en el caso de bienes de uso o propiedad, planta y equipo. Según corresponde en función a su destino. ¿Cuál es el destino final que determina la gerencia sobre este activo? Si lo vamos a vender dentro del curso normal de las operaciones, es un inventario. Si lo vamos a utilizar, vamos a darle uso por periodos mayores a un año, serán propiedades, planta y equipo, ¿no? No sé, y así podemos tal vez determinar, ¿no? Si hay activos de largo plazo, ¿no? Activos no corrientes que van a ser destinados para la venta, seguramente tendrá otra clasificación. Seguramente si tenemos activos para arrendarlos, también. Cuando los arrendamos, ¿qué cambia? Son activos por derecho de uso, ¿no? Y así. Dentro de eso, ¿no? Ojo, ahí ya tal vez lo estoy dando ejemplos, solo ejemplos, ¿no? Entonces ahí nos indica, ¿no? Dentro de la función o el destino que vaya a tener. Si son vendidos, listo. Va a ser inventario. Si son utilizados, van a ser, en este caso, propiedades, planta y equipo. Ahí está el criterio de costo histórico. Ahora, dentro de lo que son valores corrientes, ya hemos dicho que vamos a hablar de costo de reproducción o reposición o reproducción. ¿Y qué decimos? Seguimos hablando de que este corresponde o es correspondiente al sacrificio, ¿no? ¿Cuánto nos ha costado? Expresado en una unidad de medida determinada, obviamente va a ser la moneda, que demandaría, aquí está, reponer o reproducir en cuestión al momento en que se pretenda llevar a cabo la asignación del valor al mismo. Es decir, si yo en un momento determinado he comprado, no sé, ya, volvemos al ejemplo del vehículo, 50,000 bolivianos, 100,000, ¿no? Que sean más reales también. Y decimos de que ese era su costo histórico porque ha sido el sacrificio para su adquisición. Y decimos, lo hemos comprado en 2018. En el 2019, ¿cuál va a ser el sacrificio que demandaría reponer el mismo bien a esa fecha? Por eso dice, al momento de que se pretenda llevar a cabo la asignación. Diremos, pues, ese mismo vehículo en las condiciones que existe dentro de este determinado lugar, pues tendrá, no sé, valor de 99,000. Entonces 90,000 será su costo de reposición. Pero si hablamos de ese punto de reproducción, ¿qué es lo que estamos diciendo? Si en un momento hemos hecho el proceso de convertir la materia prima, más la mano de obra, más los costos indirectos de fabricación en un producto terminado, y si seguimos teniendo ese producto terminado, podemos decir, 2019 tenemos este producto terminado, en 2020 todavía no se ha vendido. La pregunta es, ¿cuál es el costo de reproducción? ¿Qué es el sacrificio que demandaría reproducir el mismo bien en las condiciones actuales en las cuales nos encontramos? Y diremos seguramente menor, tal vez sea mayor también, puede cambiar la situación. Todo depende de, en este caso, los precios, el bien, los recursos, todo eso. Eso es lo que habla el costo de reposición o reproducción. El segundo criterio dentro de los valores corrientes es el valor neto de realización. Desde el punto de vista de doctrina, seguimos aclarando aquello. ¿Y qué decimos? Este corresponde, seguimos hablando de qué? El sacrificio que estarían dispuestos a asumir, obviamente, ¿quiénes? En este caso, la entidad, van a estar expresados en una unidad de medida determinada, la moneda, quienes demandan un bien en un mercado determinado. Vamos a decir, ¿cuál es el sacrificio que estoy dispuesto a asumir para tener ese activo en un mercado determinado? Obviamente para posteriormente venderlo. Pero este va a ser neto del esfuerzo que debería soportar el oferente, es decir, el que va a adquirir el comprador, el oferente del bien, para poder comercializar. Es decir, ¿cuál es el precio estimado cuál es el precio estimado que yo creo al cual voy a poder vender este producto? Menos el esfuerzo que requiere poder comercializarlo. ¿Cuánto va a ser el costo por su comercialización? ¿Será por comisiones? ¿Será por publicidad? Y si estamos hablando tal vez de productos terminados, podemos decir que también menos el costo para terminar ese producto.
Y seguramente esto podemos desglosarlo en nuestra norma internacional de contabilidad número 2, inventarios, ¿no? Que nos habla de que se miden los inventarios, una medición posterior de los inventarios, se hace una comparación entre el valor neto realizable o el valor neto de realización o el costo, entre esos el menor, ¿no? Muy importante tomar en cuenta eso. Eso es lo que habla el valor neto de realización. Y el último, ¿no? Que habíamos dicho, el valor actual, o aquí lo denominamos valor descontado o valor presente. Esto que lo relacionamos con algo que nunca se tienen que olvidar, que son las matemáticas financieras. ¿Por qué? Vamos a decir que este valor descontado o valor presente corresponde al valor obtenido a partir del flujo futuro de los recursos que vayan a generar ese determinado activo o ese determinado pasivo, ¿no? Expresados en una unidad de medida determinada, que la moneda. Cuando la tasa utilizada a los efectos de su descuento, obviamente tenemos que utilizar una tasa de interés, van a ser la que corresponde y sea vigente al momento de practicar la medición. Es decir, vamos a traer todos los flujos netos del futuro a valores presentes. ¿Cuándo sucede eso en la contabilidad? Cuando queremos determinar el importe recuperable de un determinado activo. Es decir, si este a lo largo del tiempo se ha deteriorado. Porque en esencia un activo, tal vez los beneficios económicos en condiciones normales eran tal vez 100. En condiciones de pandemia ahora es solo 50. Entonces, ¿ha habido un cambio en los flujos netos de efectivo en el futuro? Sí. Traídos a valor presente, ¿qué va a generar? Una pérdida por deterioro. Entonces, ese es otro criterio de medición. Estamos hablando ahorita muy sencillamente, conceptualmente, para entender lo que es modelos contables. No estamos tratando de explicarlo a detalle. Cuando se llegue al marco conceptual para la información financiera y si hay la oportunidad de repasar conmigo, pues vamos a explicar con ejemplos, con detalles y para que entiendan y en dónde se aplica, ¿no? Porque te dicen esto y esto es como que, y ahora, sí. Y de esta manera es como vamos a comprender la segunda variable para determinar lo que es los modelos contables. Ha sido muy interesante repasar con ustedes. Ha habido una explicación súper emocionante. No sé, me emocioné al explicarles todo ese detalle y agradezco a todos su participación. Sé que son las 53 personas que están súper pilas aquí y les agradezco de todo corazón por sacarse el tiempo en este día viernes, ya pasados al sábado. Hemos cumplido lo que... Y de nuevo les digo, mi nombre es Marco Antonio Perequellante y pues nos vemos mañana con toda la actitud, con todas las ganas y vamos a seguir. Y con eso vamos a parar la grabación y vamos a continuar ahí en el backstage. Muchas gracias.